El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos la amabilidad de su presencia en esta primera semana virtual de educación artística Evolucionarte. El día de hoy nos honra con su presencia el maestro Jordán Vladimir Tello Ibarra, docente e investigador y promotor cultural en Tepic, Nayarit, con el tema La educación artística en los contextos penitenciarios, una estrategia vinculada a la reinserción social. Maestro en Salud Pública por la Universidad Autónoma de Nayarit, en esta institución cursó previamente la licenciatura en Ciencia Política. Becario de CONACYT a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nayarit. Entre sus intereses de investigación figuran las políticas de salud, el género, vinculado a la exclusión social y la prisión. Actualmente trabaja en proyectos de investigación en la prisión femenil de Tepic, Nayarit, con la finalidad de analizar los ámbitos de la exclusión social desde las narrativas de las mujeres privadas de su libertad. Fue ganador en la convocatoria Iniciativas Locales de Quibernus, de Grupo Salinas, con el proyecto Ballet Folclórico del Ceresofe de Tepic, que es el Centro de Reinserción Social Femenil. A su vez, resultó merecedor del primer lugar en la convocatoria SECAN del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, con la conferencia El arte como estrategia para la reinserción social en la población penitenciaria. En 2019, obtuvo el Premio Estatal de la Juventud, otorgado por el Gobierno del Estado de Nayarit. Maestro Vladimir, muchas gracias, bienvenido y le cedemos la palabra. Muchas gracias, licenciada Marcela, y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Va a ser un gusto poder compartir en esta semana virtual de educación artística y poner en énfasis algunas de las temáticas de interés, sobre todo para quienes nos dedicamos de alguna manera al fomento de las artes. Y bueno, efectivamente, como comentaba, el tema tiene que ver con la educación artística en los contextos penitenciarios. Cuando hablamos nosotros de educación artística, generalmente pues pensamos en los entornos educativos de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, y se acabó. Sin embargo, en nuestro país existen distintos contextos, instituciones totales de encierro, donde el arte tiene, más allá de una estrategia educativa, tiene más allá, tiene objetivos que a lo mejor no están tan visibilizados y que pues vale la pena mencionar, sobre todo para fomentar políticas públicas desde el arte. En ese sentido, pues en esta charla vamos a platicar un poco sobre cómo la educación artística puede tener un impacto en las prisiones de nuestro país. Y para esto me gustaría comenzar hablando sobre las prisiones y qué contexto hay en nuestro país. Antes de nosotros tener la existencia de las prisiones, en la historia de las prisiones podemos ver que existía la pena de muerte, el exilio y los castigos corporales. Antes de que las personas fueran encerradas o que existieran estas grandes instituciones, pues sencillamente a las personas se les castigaba, se les corría de las ciudades o se les mataba. Pero más o menos en el surgimiento de las prisiones fueron primero un espacio para incapacitar a las personas antes de llevarlos con el verdugo. Después se dieron cuenta que este encierro iba a ser, pues, en sí un castigo o una sanción, se le llamaba la penitencia, y más recientemente se incorporaron las ideologías que tienen que ver con la rehabilitación, con la readaptación, la reintegración y la reinserción. En nuestro país las cárceles pues han tenido una evolución en el ámbito legal. Primero se le conocía como centros de regeneración porque a las personas que delinquían se les consideraba como enfermos sociales, entonces se tendrían que regenerar en las prisiones. Después se habló de una readaptación social del delincuente y poco a poco fue evolucionando hacia la reinserción social. En 2011, México estableció una reforma constitucional y en el ámbito penitenciario dijo que la reinserción social iba a tratar a las personas en el pleno derecho de su respeto, de sus derechos humanos, para que vivieran felices para siempre, así como un cuento de hadas.
Pues la realidad es que tanto las prisiones latinoamericanas como las mexicanas tienen una situación denigrante respecto a los derechos humanos. Hay situaciones de hacinamiento, de autogobierno, de prostitución, de tráfico de drogas. En sí, todos los problemas sociales que podemos ver en nuestro país se reflejan en las situaciones que viven las personas privadas de su libertad. Y además, pues esto se complica porque tan solo en esta pandemia pudimos encontrar problemas recrudecidos aún más asociados a la salud física, biológica, emocional, espiritual. En realidad, pues las prisiones en nuestro país han incrementado constantemente. Actualmente hay más de 250,000 personas privadas de su libertad. Y en las últimas 2 décadas, la población penitenciaria ha incrementado. Esto quiere decir que el Estado invierte en más balas, en más prisiones para combatir la delincuencia, pero la delincuencia no ha disminuido, al contrario, ha incrementado y esto se ha reflejado con el número de personas privadas de su libertad. Y podemos decir, bueno, es que en las prisiones tienen que ir las personas que cometen el delito porque solamente así se puede resarcir los daños. Pero vamos a recapitular un poco de lo que existe en nuestro país. Primero, la justicia en México tiene precio. ¿Qué significa esto? Que si no tienes dinero, pues no puedes pagar recursos jurídicos para poder subsanar o solventar un proceso eficiente. Por lo tanto, gran parte de las personas que están privadas de su libertad en México son personas pobres o que vienen de procesos de exclusión. Además que las cárceles condenan individuos, pero arrastran a todas las familias. Por ejemplo, una madre que es condenada y que está en una prisión, el Estado no se pregunta en dónde están sus hijos, con quién están, quién los cuida, quién los mantiene. Además de que existen antecedentes de exclusión social vinculados al delito, analfabetismo, pobreza, trabajos informales, precarización, violencias, y además que realmente en México los grupos más vulnerables son mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas y estos grupos interseccionales. Y además de que hay violaciones en el debido proceso, porque conocemos que el sistema de impartición de justicia en México pues no es el más eficiente de América Latina. A raíz de todo esto que les platiqué, pues en 2016 se crea el modelo de reinserción social y es donde vamos a empezar a ver un poco cómo las artes están vinculadas. Y esta nueva ley de ejecución penal establece este modelo de reinserción social para atender todas las observaciones que hace derechos humanos y los organismos internacionales. Y entonces se crea el modelo de reinserción social, donde en pocas palabras dice que una persona que entra a la prisión va a ser llamada persona privada de su libertad. Ya no se le llama reo, ni delincuente, ni sentencia, nada. Se le conoce persona privada de su libertad. Y esta persona al entrar a la prisión va a jugar un papel de educación integrativa conforme a un plan de actividades. Esto quiere decir que si una persona llega al modelo de reinserción social, se le va a diseñar un plan de actividades desde el trabajo, educación, actividades deportivas, culturales, personales, de salud, para que una vez que cumpla su sentencia pueda reintegrarse a la sociedad con el pleno respeto a sus derechos humanos. Por supuesto que esto es lo que dice la ley, esto es lo legal. Lo real no siempre se traduce en situaciones pues efectivas, porque de hecho en México no evaluamos la reinserción social. Decimos que la reinserción social es efectiva porque no hay reincidencia, es decir, porque no vuelven a delinquir. Y en este papel, en este modelo, ¿qué rol juega el arte? ¿Cómo el arte está vinculado al modelo de reinserción social? Bueno, pues lamentablemente la nueva ley de ejecución penal que rige el modelo penitenciario de nuestro país, en sus 77 páginas y en sus 207 artículos, no hace mención de un proyecto artístico en las prisiones. Se habla de la educación artística en el artículo 83 y 94 como una forma de impartir educación, pero no así se establecen los programas, se establecen los presupuestos, se establece en las metas e indicadores el fomento artístico. De hecho, si ustedes revisan los informes de derechos humanos, pues sí evalúan aspectos de combate a la drogadicción, de actividades deportivas, pero no se incluyen las estrategias artísticas como un indicador para ver cómo funcionan las artes dentro de las prisiones.
Esto quiere decir que si no hay un proyecto de planeación, no va a haber evaluación de resultados, no hay indicadores, no hay metas, y entonces se considera el arte como un pasatiempo. Es decir, a darles alguna clase de arte nada más para que se mantengan ocupados o ocupadas, o para algún festival, pero si la Ley Nacional de Ejecución Penal no establece en sus artículos algo, un contenido específico sobre la educación artística y cuáles van a ser sus lineamientos, pues entonces la educación artística en las cárceles va a depender primero de la buena voluntad de la dirección, segundo, de la disposición de personal capacitado para las clases, y de tercero, que si no se hacen estas actividades, pues sencillamente no hay un indicador que va a reportar si se realiza o no se realiza. Pero en este sentido, las aportaciones del arte y de la educación artística, ¿cómo contribuyen al modelo de reinserción social? Pues ustedes que se dedican a las artes saben que las artes van a tener una aportación integrativa en cualquier ámbito, pero en el ámbito penitenciario nos va a ayudar de la siguiente manera. Por ejemplo, en la capacitación para el trabajo, se busca que en las cárceles las personas se capaciten en actividades para que cuando salgan puedan desempeñar un trabajo acorde a sus aprendizajes. Pero la capacitación del trabajo no tiene que ver solamente con habilidades procedimentales, tiene que ver también con otras habilidades que el arte puede propiciar. ¿De qué manera? El arte puede ayudar a trabajar en equipo, puede desarrollar habilidades comunicativas, puede desarrollar confianza, puede desarrollar asertividad. Entonces, cuando hablamos de capacitar para el trabajo, no solamente es enseñarles a hacer, sino también enseñarles a hacer. Y esto es lo que el arte puede propiciar en cuanto a la capacitación para el trabajo. Y que esto, desgraciadamente, no siempre está incorporado en la capacitación para el trabajo. Te llevo alguna herramienta y te enseño a hacer X artefacto o artesanía, ¿de acuerdo? Pero si el arte no está incorporado en esto, quizá la persona va a seguir teniendo ciertos desafíos o ciertas desventajas para pues, desarrollarse socialmente cuando recupere su libertad. Cuando hablamos de educación, pues no solamente la educación tiene que ver con la alfabetización, no solamente tiene que ver con obtener un certificado o obtener un diploma que acredite un nivel educativo. Tiene que ver con, igualmente, el desarrollo de ciertas habilidades. En ese sentido, el arte o la educación artística, ¿cómo puede favorecer no solamente la escolarización de las personas? Pues bueno, en el arte podemos encontrar el desarrollo cognitivo, el desarrollo de la memoria, el desarrollo de inteligencias múltiples que tiene que ver con lo inter y lo intrapersonal. Se desarrollan también campos formativos desde las matemáticas, cuando hay que aprender una coreografía, medir tiempos, ritmo, se aprende historia, se aprende español. Es decir, el arte es integrativo en estos campos del conocimiento. Ahora sí vamos a otro área del plan de actividades. Las actividades culturales y deportivas, que generalmente no se contemplan actividades culturales asociados al arte, porque las actividades culturales, desde la visión antropológica, pues tienen que ver con todo el espectro de actividades que realizan dentro de prisión, pero incorporar la visión del arte tiene que ver, por ejemplo, con la actividad física que se realiza desde la danza, del teatro, de la vocalización. Hacer actividades deportivas no tiene que ver solamente con el deporte en sí, sino también con toda la actividad física que en estos espacios tan delimitados se pueden desarrollar. En cuanto a las actividades personales o el desarrollo personal que se busca en las prisiones, pues bueno, el arte hemos visto por la evidencia empírica que ayuda a una persona a manifestar sus ideas, sus emociones, a desarrollar su imaginación, su autoconfianza, a dialogar con las personas, en encontrar espacios de expresión, de descubrimiento, de reconocimiento social. Y esto es sumamente importante porque si una persona llega con baja autoestima, con procesos de aislamiento, de exclusión, pues bueno, el arte puede ser un recurso que le puede ayudar a desarrollar todas estas habilidades personales e interpersonales. Y bueno, respecto a la protección de la salud,
que el paradigma de la salud en México es como cuidar aquello del bienestar físico, es decir, si te sientes mal físicamente, te doy un medicamento y ya te recuperas. Pero estamos olvidando que la protección de la salud tiene que ver también con esos aspectos de salud mental, emocional, espiritual, y que el arte puede además proporcionar. En alguna ocasión, en unas entrevistas que realizaba ahí en Ceresofe con mujeres, yo le preguntaba a una mujer, ¿cuál ha sido el momento más, el día más feliz que has vivido aquí en prisión? Y ella me dijo, cuando participé en la pastorela, que había sido en Navidad. Y ya, oh, ok, ¿y cuál fue tu experiencia? Dice, es que yo nunca me había animado primero a participar en algo así. Yo tenía miedo de hablar en público y yo tenía miedo de hacer el ridículo. Entonces, para mí, participar en una actividad de esto, pues me cambió como el chip porque, pues bueno, me hizo descubrir que ya puedo hacer otras cosas que no sabía. Entonces, estas cuestiones se pudieron haber trabajado desde distintas dimensiones, pero el arte fue un motor importante para poder pues, desarrollar la autoconfianza, aspectos intrínsecos como las emociones. Ahora, todo esto que les comenté no es solamente, no forma parte solamente de una experiencia, sino que también hay evidencia científica sobre cómo las artes pueden contribuir o desarrollar ciertos elementos dentro de las personas. El movimiento pedagógico de Pestalozzi, por ejemplo, nos habla sobre la enseñanza artística y todos los desarrollos sensitivos, de autoexpresión, funciones psíquicas como memoria, percepción, atención, y que están muy vinculadas pues directamente a las artes, la música, la danza, el teatro, la pintura, la elaboración de artesanías o de artes plásticas. Y tiene que ver con procesos cognitivos del pensamiento, motivación y razonamiento, y esto forma parte de los estudios publicados en la revista Realidad y Reflexión. Pero si vemos las artes desde la visión de la terapia artística o el arte terapia, pues entonces vamos a ver, por ejemplo, en la revista cubana de Medicina General Integral, que las artes como un recurso terapéutico ayuda, entre otros fines, a cuestiones sanitarias. Y este estudio concluye que la creatividad es uno de los elementos principales para integrar y crecer la posibilidad efectiva de técnicas asociadas pues, al desarrollo interpersonal. Y el arteterapia tiene que ver también como una manera para que el sujeto se reconstruya como autor de su propia historia. Y en las cárceles, pues generalmente vemos antecedentes o historias de vida que están muy propicias hacia la exclusión y vulnerabilidad. Entonces, desde las prisiones se busca hacer un punto de partida para un nuevo proyecto de vida en el cual pues, las artes pueden contribuir en esta manera. Y además de que también la evidencia que nos da la Asociación Americana de Arte Terapia viene a decirnos que es este proceso para mejorar y ampliar el bienestar emocional, mental y físico de los individuos, y que tiene que ver con la autoexpresión para tratar de resolver conflictos y problemas, desarrollar habilidades interpersonales, reducir el estrés, la ansiedad, aumentar el autoestima, autoconciencia y la adquisición de indiciones. Y ahora, también si todo esto que les he comentado lo filtramos desde las teorías del reconocimiento asociadas a la justicia social, bueno, las cárceles buscan resarcir estos aspectos de derecho social, es decir, dar trabajo, mejorar la salud, adquirir habilidades educativas, pero la justicia social desde la teoría del reconocimiento nos diría, ok, hay que reconocer las esferas jurídicas que tienen que ver con los derechos de las personas, pero también hay otras esferas de reconocimiento que son importantes para las personas, que tienen que ver con el reconocimiento de las relaciones afectivas y también del aprecio social. Y estas son dos áreas ignoradas en la política penitenciaria, porque primero, cuando una persona sale de prisión, es una persona etiquetada, estigmatizada y discriminada, tanto que aún en muchas partes se pide la carta de no antecedentes penales, tanto que aún muchas personas que salen de prisión se ven abandonadas por sus familias y podemos hablar de distintos escenarios.
pero el reconocimiento del aprecio social es desde prisión empezar a generar todas estas estrategias de valoración primero de su persona y después de su contexto inmediato y de sus redes de apoyo y además de pues, las esferas afectivas. Aquí haciendo una comparación entre los procesos de exclusión y los grados mínimos de justicia social, por ejemplo, una persona aislada socialmente, estamos hablando de una persona con un proceso de exclusión social, eh, y una persona con insignificancia social, además, pues se refleja en un grado de justicia mínimo porque hay bajo aprecio social. El arte en este sentido puede jugar un papel importante porque creamos no solamente habilidades, sino también experiencias. Y en prisión, igual en el taller de danza que tenemos en la cárcel de mujeres, una chica decía, bueno, es que yo estando en las clases de danza no me siento vigilada, me siento contemplada. Y esta visión que cambia respecto al arte permite pues desarrollar en estas personas otro tipo de experiencias y que además comparten con sus compañeras, además que intercambian, que se ponen una meta. Nosotros en libertad, entre comillas, vemos el tiempo lineal, pasa el día y llega la noche. En la cárcel el tiempo tiene otra configuración, es más denso, es más lento, y entonces necesitan como tener actividades para poder agilizar el reloj. En general en nuestro país hemos tenido experiencias de políticas artísticas en las prisiones que ayudan a las personas no solamente a manifestar ideas, sino también a generar recursos económicos para solventar los gastos de la cárcel. Porque esa es otra realidad, las cárceles, aunque le cuestan mucho dinero al Estado, las cárceles corren por el bolsillo de quienes viven ahí. En ese sentido, pues la pintura como un medio de autoexpresión, de reconocimiento, de satisfacción y de generación de recursos, pues forma parte de una política integral vinculada al arte. En el estado de Nayarit, en Cerezope, cada año se realiza la Voz Penitenciaria, que es un evento en el cual, siguiendo el formato del reality show, pues se tienen coach y cada chica se prepara para presentar un espectáculo y es un evento que año con año pues las motiva a ellas porque se redescubren, a lo mejor quien tenía miedo de cantar y ahí descubrió que puede cantar, pues forman parte de estas motivaciones extrínsecas y que además permiten al Centro de Reinserción Social vincularse con artistas locales. Y cada año, cada mes buscamos estar haciendo actividades constantes que permitan a los hombres y a las mujeres pues involucrarse en este tipo de actividades, en el Día de la Mujer, el Día de las Madres, el Día de la Revolución Mexicana. Siempre buscamos como un motivo para tener las artes presentes y que ayuden a lo mejor a estas mujeres a olvidarse de una realidad de encierro y además a motivarse a desarrollar otro tipo de actividades. Y además que es integral porque no solamente está quien baila, sino quien desarrolla la escenografía, y además está quien coopera para hacer los montajes. Aquí somos los profesores, no crean que no se me olvidó pixelear. Pero también cómo los grupos artísticos locales también hacen presencia dentro de las cárceles y que ayudan a estas mujeres a redescubrir otras historias o motivarse o querer también fungir como actrices y entonces ellas después piden estas colaboraciones y que se espera después que ellas vean a artistas profesionales para después ellas que puedan replicar el trabajo y ser ellas las copartícipes y protagonistas de todas estas políticas. Esta fotografía es de otro centro penitenciario del país, pero también ayuda a redescubrir roles de género, ayuda también a vincularse al descubrimiento cultural del país. Siempre el arte, pues ustedes lo conocen, es una dinámica transversal. Y aunque no podamos tener instrumentos en todos los centros penitenciarios, hay quienes tienen la posibilidad de descargar recursos o impulsar una política para poder desarrollar grupos artísticos consolidados dentro de las prisiones. En este caso, tener profesores de música y construir una rondalla o un grupo versátil, pues por supuesto que es complementario a todas las actividades que se realizan en los centros penitenciarios. Y algo importante es que en nuestro país
tenemos experiencias de organizaciones de la sociedad civil y académicos que vinculan las artes en el contexto penitenciario para imaginar otro espacio, simbolizarlo, hacer muralismo dentro de las prisiones para tratar de disfrazar esta realidad eh, lamentable de los altos muros de concreto. En este caso, Mujeres en Espiral, que es un colectivo académico de la UNAM que trabaja en Santa Marta, Acatitla, pues se ha dedicado a hacer poesía, pintura, las pedagogías desde la resistencia, pues para simbolizar desde el arte todas estas narrativas de las mujeres privadas de su libertad. El Reinserta, que es otra asociación que se dedica más a los menores con conflicto con la ley penal, pues también trabaja en el arte como un recurso de autoexpresión, pero también como una estrategia para visibilizar las múltiples realidades que se viven en nuestro país. Como les comentaba, pues si ponemos una lupa sobre las prisiones de México, la mitad de las personas privadas de su libertad no tienen una sentencia, es decir, que jurídicamente son inocentes porque no se ha declarado su culpabilidad. Pero son personas que están ahí y que además muchas no tienen recursos económicos para solventar un proceso judicial, no conocen a sus abogados, su familia viven lejos de las prisiones, no los pueden visitar. Es todo un ciclo vicioso. Y no significa hasta aquí que el arte es la solución para los problemas de seguridad del país y que el arte va a resolver la situación de las prisiones. No es la panacea del arte, pero sí es un recurso que puede ayudar a mover muchas de las estrategias que la política penitenciaria tiene en nuestro país. Y aquí hay una experiencia también del arte desde las artesanías, la elaboración de artesanía huichol en Nayarit ayuda a las mujeres, primero, a generar recursos económicos por vender sus artesanías. Segundo, hacer una resistencia, a pasar el tiempo, que el tiempo pase más rápido, más veloz, a compartir con sus compañeras, a intercambiar diseños, a enseñar a quienes van llegando. Entonces, pues aquí el arte es un conector entre las distintas dinámicas de socialización en prisión. Algunas mujeres decían, bueno, es que para mí elaborar artesanía es una manera de mitigar mi soledad, es una manera de hacer que el tiempo pase más veloz. Hasta aquí, cuáles son las deudas pendientes que tenemos en el sistema penitenciario y cómo el arte puede estar vinculado? Primero, se tiene que adicionar a la Ley Nacional de Ejecución Penal la incorporación de las artes como proceso terapéutico, más presupuesto para la contratación de profesionales en la educación artística, vínculos interinstitucionales y combatir los estigmas y la discriminación, porque en cierto sentido el arte nace porque la vida no basta y en las cárceles el tiempo demanda de más profesionales que puedan vincular el arte hacia la reinserción social. Y bueno, hasta aquí dejo mi participación para pues, establecer ahora una conversación sobre dudas o comentarios o todo aquello que podamos contribuir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Vladimir. Bien, pues precisamente una de las primeras preguntas era de qué tipo de actividades se organizaban en los centros penitenciarios. Vimos ahí que tienen un poco de ballet folclórico en su experiencia y conocimiento, no solo en los centros penitenciarios en los que usted ha estado inmiscuido, sino en otras partes de México y el mundo, ¿no? Que tienen desde diferentes lenguajes artísticos, ya sea la danza, la música, las artes plásticas, las artes visuales, las manualidades. En este sentido, que qué bueno que se abarquen todos estos tipos de lenguajes artísticos, pero específicamente, ¿de mano de quién entra el arte y la cultura en los centros penitenciarios? Muy buena pregunta. Hay personal contratado dentro de los centros penitenciarios para las actividades educativas, pero no profesionales de la educación artística que estén inmiscuidos. En nuestro caso, en la cárcel de Tepic, de mujeres, pues yo estoy como investigador social, pero como yo tengo antecedentes formativos en danza, entonces yo me apunto, yo hago el taller de danza, y está alguien que es de mantenimiento y que canta, pues yo doy la clase de canto, ¿no? Es como tratar de explotar
todos los talentos posibles para poder reproducirlos. O en este caso, si una chica llega a tener un conflicto con la ley penal y entra a la cárcel y resulta que tiene habilidades en pintura, bueno, la detectamos y tratamos de que ella reproduzca sus saberes y conocimientos para con sus compañeras. Pero realmente en los centros penitenciarios es, primero, con prestadores de servicio social, prácticas profesionales, con algún convenio de colaboración con alguna institución artística o con el mismo talento que está flotante ahí en el centro de reinserción social que detectamos y que señalamos. En los centros penitenciarios federales, en los CEFERESOS, generalmente sí hay en nómina profesional de la educación artística. En los centros estatales donde hay más problemas respecto a hacinamiento, presupuestos, pues ahí se echa mano de lo disponible. Y además de que, precisamente como les comentaba, está este estigma, este miedo, digamos, discriminación, pues muchos artistas tienen miedo y no se presentan o ni siquiera les pasa por la cabeza la posibilidad pues de contribuir en estos centros, pero pues básicamente estas son las vías, ¿no? Primero la voluntad y la cooperación y las ganas de colaborar. Claro, y sobre todo el hecho de que precisamente si ya hay perfiles dentro de las organizaciones y que tienen aunado otro tipo de habilidades o como lo comentaba usted, ¿no? Que tiene un perfil desarrollado en la danza independientemente de la formación y la investigación que ha estado llevando, pues explotar todos esos talentos, ¿no? En todos los centros penitenciarios estarán enfocadas a la inclusión, todas estas actividades artísticas y culturales estarán enfocados a la inclusión de las internas o los internos o serán actividades meramente lúdicas y de entretenimiento. Bueno, como llegaba a comentar, existen algunos centros penitenciarios que sí tienen el arte como una política integral, que ya tienen un ballet folclórico institucionalizado, que tienen una rondalla, que hay profesores capacitados en nómina, pero en algunos otros centros que no lo viven, pues el arte llega a ser digamos, una forma lúdica de pasar el tiempo, o una manera de entretenimiento, o una manera de incluir en participaciones esporádicas, ¿no? Va a llegar el Día de las Madres, pues hay que participar, ¿qué hacemos? Y pum, se trabaja, digamos, por calendario para cumplir ciertas actividades, pero lo ideal sería que fuera ya el arte como una política inclusiva en todos los centros penitenciarios. No siempre es así. Claro, y por ejemplo, para las personas que nos están viendo y que no precisamente se dediquen a los lenguajes artísticos o al arte y la cultura, pero ¿qué otras disciplinas en lo alternativo entran también en este tipo de proyectos? Estaríamos hablando de pedagogos, psicólogos, ¿qué otro tipo de profesionales pueden colaborar en este tipo de iniciativas para que en centros penitenciarios apliquen estas políticas integrales? Dentro de los centros de reinserción social hay un equipo técnico establecido que tiene que ver con equipo médico, tiene que ver con criminólogos, con trabajo social, con psicología, a veces sociología, pedagogos que trabajan, pero siempre en las cárceles va a ser muy útil incorporar nuevos saberes, nuevas habilidades, elaboración de artesanía, de capacitación para elaboración de jabones, capacitación para, no sé, gastronomía. Digamos que todo es útil. El asunto aquí es poder primero dirigir un proyecto hacia los centros de reinserción social, ver las posibilidades, ver los requerimientos y también traducirlo hacia un lenguaje práctico y útil para las personas privadas de su libertad. Generalmente muchas personas buscan, estando en prisión, poder generar recursos para apoyar a sus familias y para poder cubrir sus gastos. Entonces, cualquier actividad que para ellos pueda ser recreativa, pero también retributiva, pues les va a ser de mucha ayuda. Claro. En su experiencia, ¿cuál ha sido el impacto con su ballet folclórico en el Centro de Reinserción Social Femenil? Bueno, yo podría hablar que ha sido maravilloso trabajar la danza.
Sin embargo, digamos que hay mujeres que una semana están felices y a la otra semana ya no se presentan. Y esta es una constante en los centros penitenciarios y que debemos estar conscientes como profesores que la motivación no siempre es la misma, pero al menos la experiencia que he tenido es de mujeres que han desarrollado muchas habilidades comunicativas, llegan tímidas y ya de repente se abren un poco más, se incorporan en estas actividades y además que el hecho de recibir un aplauso y que nunca lo habían recibido en su vida, pues para ellas marca como un momento muy importante dentro de su formación. Y generalmente muchas dicen, es que yo nunca he bailado, tengo dos pies izquierdos, pero el hecho de ya incorporarse y trabajar en equipo es para ellas una nueva experiencia, sobre todo porque fuera del taller de danza y ya en los pasillos o en las áreas verdes que ya socialicen aún más, pues eso es también resultado de los talleres de arte que se realizan. Claro, particularmente, ¿ha tenido como alguna experiencia, algún testimonio o algún comentario que considere usted fuerte o de trascendencia que de una u otra manera denote decir, esto está funcionando, esto está trascendiendo en las personas que están aquí en lo interno? ¿Ha sucedido algún testimonio, algún comentario como ejemplo para que el público que nos está escuchando pueda tener un ejemplo, a lo mejor muy simple, pero que uno desde su perspectiva dice, esto está funcionando, esto está trascendiendo, está llegando al objetivo? Claro, quizá no un testimonio oral, pero sí visualmente tú te puedes dar cuenta en las expresiones que hacen, ¿no? De repente cuando le sale algún paso y empiezan a aplaudir, o cuando una compañera no le sale el paso y va a otra y le explica, pues ese tipo de experiencias dan satisfacción en la enseñanza de las artes porque finalmente se cumple el cometido más allá de montar un espectáculo, sino pues lo que les venía diciendo, que trabajen en equipo, que reconozcan que tienen una compañera que necesita apoyo o que ellas mismas vayan superando, porque, por ejemplo, yo doy clases los sábados, que es el único día asignado, y entonces ya llegó a un sábado y me dicen, es que yo todos los días estuve ensayando. Eso para mí significa, bueno, la danza está sembrando en estas personas una motivación más allá de solamente ir 2 horas al taller, sino que forma parte de sus rutinas cotidianas y que pues tienen presente la música y pues estos conocimientos que se dan en el arte. Claro, y hablando de derechos humanos, ¿cómo humanizan las artes en el contexto penitenciario? Bueno, realmente las artes forman parte de una de las múltiples estrategias, pero para decir que una persona se sensibiliza y se humaniza, pues forma parte de un modelo integral, porque si tiene problemas, por ejemplo, con antecedentes de drogadicción, pues el arte puede ayudarles a, digamos, a despejar su mente o mantener su mente ocupada de una especie de arte terapia. El deporte igual juega un papel, digamos que a la par de las habilidades artísticas y pues incluso la educación. No es que el arte en sí por sí humanice, pero sí ayuda a las personas a redescubrirse o crear otra historia. Claro, sobre todo a romper la dura rutina penitenciaria, ¿no? A devolverles a los internos o a las internas ese valor intrínseco, su autoestima, que puedan reforzar la creencia en la capacidad del cambio, ¿no? O sea, de las personas independientemente de las circunstancias y de los errores, como mencionaba anteriormente, pues que puedan crear, me imagino, también relaciones horizontales en un espacio fuertemente jerarquizado, ¿no? Porque probablemente a través de estas actividades, si no tenían ciertos grupos sociales o si tenían otro tipo de interacción entre la comunidad que se encuentra ahí, pues pueda generar este tipo de relaciones horizontales, que se rompan, ¿no? Esos estereotipos de las cárceles y de los internos. Ese podría ser un papel muy bueno que nosotros como sociedad debemos de visibilizar. Y bueno, que para todos los que se encuentran en los contextos penitenciarios tengan ese empoderamiento, ¿no? Desarrollando la toma de la conciencia, como lo mencionaban, esa resiliencia,
esa sensibilización, ¿no? Que el lenguaje del arte forme parte de ese mensaje para plasmar emociones, para plasmar pensamientos, que no solo sea un recurso figurativo, decorativo, que solo presentas como resultado de, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Bien, pues muchísimas gracias, maestro Vladimir, de verdad que ha sido un verdadero gusto escuchar desde su conocimiento, desde su experiencia, y bueno, pues ojalá que venga este mensaje fuerte para todos los que no solo se dediquen a las artes, sino como lo comentábamos, desde otras disciplinas de la pedagogía, la psicología, trabajo social, otro tipo de disciplinas entran en un trabajo colaborativo para poder llegar a este tipo de objetivos y a estas causas sociales. Definitivamente, y hacer la invitación además que la Secretaría de Cultura de Tabasco genere estos vínculos con las Secretarías de Seguridad y Penitenciarías de Tabasco, porque seguramente ahí habrá mucho campo fértil para fomentar las artes en estos contextos de encierro. Te agradezco mucho, Marcela. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, maestro Jordán Vladimir Tello Ibarra, a su interesante ponencia. De igual forma, agradecemos la gentileza de todos ustedes quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Recuerden estar pendientes de la programación de la primera semana virtual de educación artística en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, maestro Vladimir, y nos vemos hasta la próxima.